Presentamos Signos Vitales. Signos Vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos Vitales, con el pastor José Brown. Temas, como dicen los periodistas, de palpitante actualidad. Hablaremos hoy, como está indicado ahí en el tablero, de un personaje que para bien o para mal genera mucha controversia, y es Donald Trump. ¿Héroe o villano? ¿Usted qué dice, amable televidente? Este es Signos Vitales, un programa de buscadores que motiva a la reflexión. No se la pase todo el tiempo buscando la verdad, buscando el camino, buscando el propósito de la vida. Encuentre. Y el propósito nuestro es que juntos caminamos y yo le cuento los detalles de lo que he encontrado y que me han servido muchísimo en la vida. Donald Trump, como decíamos al inicio, para bien o para mal, todo el mundo habla de él. Que si es un héroe, que si es un villano, que si es una buena persona, que si es un mal gobernante, que si llegó por vías legales a la presidencia de los Estados Unidos, que si es un impostor, que si es un aparecido. Bueno, todas esas interrogantes yo quiero enfocarlas primeramente a la luz de lo que dice la hoja de ruta de la historia. Querido buscador, la Biblia es más actual que el noticiero de esta noche. La Biblia desde un principio nos contó el final. ¿Por qué digo yo eso? Bueno, hay un profeta del Antiguo Testamento muy joven, y no por eso muy virtuoso, porque es que a veces se desprecia la juventud. No, señor, joven y virtuoso, ese profeta, Daniel, vivió bajo un régimen del imperio babilónico y bajo Nabucodonosor, el dueño del mundo en ese momento. Y Daniel, en su capítulo 2, que yo le invito a que usted, después de escuchar estas reflexiones, interésese un poco por qué dice la Biblia acerca del momento actual, de dónde venimos y hacia dónde va todo esto. De eso se trata Signos Vitales. Es decir, yo me sentiría muy satisfecho si usted queda con la inquietud. Ahí le dejo la inquietud. ¿Qué dice Daniel en el capítulo 2, verso 21? Dios muda los tiempos y las edades, las épocas. Como quien dice, Daniel era consciente de que Dios interviene en la historia, que es uno de los grandes legados de la Biblia. No estamos aquí solos ni al garete. Esto tiene una hoja de ruta, amable buscador. Dice, Él muda los tiempos y las edades, y lo más importante, quita reyes y pone reyes. Con esa base bíblica de Daniel, aumenta diciendo, Él da sabiduría a los sabios, da ciencia a los entendidos, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y en Él, en Dios, mora la luz. Él revela lo profundo. Amable televidente, buscador, con todo respeto, vaya a la fuente de la Biblia y juntos, sin prejuicios de ninguna clase, busquemos respuestas y razones. Una primera le quiero dar: el Dios que interviene en la historia, Él quita y pone reyes. ¿No será que tuvo que ver Dios en quitar al uno y poner a este? Sí, eso es lo que dice Daniel. Todavía no se adelante, no me vaya a decir usted pues que va a apagar el televisor porque usted no simpatiza con Donald Trump y entonces yo estoy diciendo que Dios lo puso allí. Un momento.
Dios conoce el devenir de la historia. Miren, Dios en el Antiguo Testamento escogió un pueblo y a ese pueblo lo puso como protagonista en la historia. Gústele o no le guste, amable televidente, yo un día enfrenté lo mismo que usted puede estar enfrentando. ¿Dónde está entonces la libertad humana? Preguntará usted. ¿Dónde está el libre albedrío? Un momento. El Dios del macrocosmos es el Dios de la historia y del microcosmos. ¿Y sabe cómo se identifica en el Antiguo Testamento a Israel? Yo soy el Dios que te sacó de Egipto. Israel estaba esclavo en Egipto y él fue a Egipto, tomó a Moisés y lo sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué Dios se identifica como el Dios que saca a Israel de Egipto? Te está diciendo claramente, amable buscador, que el Dios de la Biblia es el Dios de la historia. Con eso como base, Daniel dice que el quita y pone reyes. Miren, contra todos los pronósticos, llegó ese señor Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Yo recuerdo que arrancaron 14, entre ellos había ese famoso magnate, millonario, dueño del reinado de belleza, no se conocía más, y escándalos sexuales. Yo veía esto con cierto interés, con cierta inquietud, y me decían muchos cercanos y conocedores de la política norteamericana que él iba a salir. Bueno, ya sabemos el final, quedó enfrentado con Hillary Clinton, una demócrata, y este republicano, y las elecciones, 2 millones de votos más sacó doña Hillary, pero como ahí hay un sistema que es por representatividad y por la importancia de los estados, en ese conteo que hacen allá de los votos, resultó Donald Trump el presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacemos ahora con él? ¿Es un héroe o es un villano? Las dos, amable televidente y buscador. A ver, hay doble lectura, 1, 2. Hay una doble lectura cuando nos acercamos a este personaje. La lectura de la actualidad o de la noticia y la lectura profética. Mi querido buscador, hay dos lecturas. Permítame, con todo respeto, hacer la lectura noticiosa de ese personaje que preside la potencia número 1 del mundo. Es un irreverente, sí señor. Es un profano, sí señor. Xenófobo, racista, se la montó a sus vecinos de México, quiere hacer un muro. Establece una guerra comercial con la otra potencia que es la China, se sale de los tratados internacionales, viaja a París y no reconoce el cambio climático, se retira, se pelea y se insulta con Kim, el de la Corea, se cita con él, se sientan a conversar. Es dueño del reinado universal, vende los derechos del reinado universal, funda universidades, se da en quiebra, engaña a muchos estudiantes, rompe relaciones con Cuba, saca a todos sus representantes que Obama había restablecido, los saca de Cuba. Y hay cosas muy interesantes en este personaje. Él detiene el tratado nuclear con Irán, que Obama lo había estimulado. Este ya ni lo detiene. Y como si fuera poco, se para al lado de Israel, y es allí donde viene la parte 2, la parte profética de este personaje. Amable televidente, buscador, con todo respeto, todo lo que usted pueda decir de ese señor Donald Trump, yo creo que estamos de acuerdo. Sí, yo tengo una lista larga de cosas que él ha hecho, escándalos sexuales con mujeres, 3 matrimonios, una ucraniana o no sé de dónde es su esposa Melania. Bueno, en fin, todo eso es cierto. Pero hay una cosa que yo le quiero llamar la atención
en esta reflexión de signos vitales. ¿Por qué este hombre con esas características criticables, censurables, desagradables, se para al lado de Israel? Se alinea con Jerusalén, se alinea con la Biblia. ¿No será que Daniel en el fondo tiene razón cuando dice que Dios quita y pone reyes? Yo les puedo asegurar una cosa, y lo conozco con cierta amplitud, que si hubiese llegado a la presidencia Hillary Clinton, el mundo estaría muy distinto a como se ve hoy. Para bien o para mal, no sé, Dios lo sabe. Mis hermanos, amigos, buscadores, ¿por qué se alinea él con Israel? Y entonces aquí vienen unos datos. Yo lo voy a colocar solamente como datos curiosos. Unos datos curiosos que prendieron las alarmas y prendieron mis alarmas, y por eso este programa. La conclusión a esa pregunta, héroe o villano, la hace usted. Pero déjeme decirle, el señor Donald Trump nació, y tengo aquí la fecha, el 14 de junio de 1946. Esa fecha parece no decir nada, pero tomó posesión de su cargo de presidente el 20 de enero, acuérdese usted, del año 2017. O sea que él lleva, pues, más o menos la mitad de su periodo ya en la presidencia de los Estados Unidos. Haga usted la cuenta en su casa. El día que se posesionó, este día nació, y este día tomó posesión de su cargo de presidente. Si usted hace la cuenta, esto le da 70 años, 7 meses, 7 días. El día que el señor Donald Trump juramentó como presidente de los Estados Unidos, ese mismo día, a las 12, estaba cumpliendo él sus 70 años, 7 meses, de junio a enero, y 7 días, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, porque se posesionan los presidentes los 20 de enero, cuando aquí estamos en las Corralejas, ya llegó el 20 de enero, la fiesta en Corraleja. Pues cuando eso pasó, disparó las alarmas, porque en ese año los judíos estaban celebrando su año 5777 de la historia. Entonces estos 7 dispararon en ellos una curiosidad maravillosa. ¿Por qué en el año 5777 de la historia de Israel este hombre tiene 777 como edad? Entonces generó una suspicacia y una inquietud. Pero hay un segundo dato, ya le di uno, el 777, el 5777. Voy a darle la segunda. Resulta que, si no estoy mal, los Estados Unidos tienen establecido su gobierno desde 1776. Hasta la fecha ha habido 58 periodos presidenciales. 58 periodos. Pero solamente ha habido 45 presidentes. 58 periodos desde que se fundó la República o el Estado o los Estados Unidos, y 45 presidentes. ¿Por qué razón él es el presidente número 45? Entonces eso disparó otra curiosidad, porque resulta que hubo 2 periodos del señor Ronald Reagan, hubo 2 periodos del señor Bill Clinton, hubo 2 periodos del señor George Bush, hubo 2 periodos presidenciales del señor Barack Obama. Entonces ha habido 58 periodos presidenciales, pero tan solo 45 presidentes. Entonces
Eso disparó otra curiosidad, otra casualidad, otra diosidencia. ¿Qué dice el profeta mesiánico Isaías? ¿Qué dice el profeta Isaías en su capítulo 45? Entonces, los estudiosos profundos de estas extrañas coincidencias de la edad del número 45 como presidente, lo llevaron a Isaías 45, y yo lo invito a que usted lea ese texto, un texto futurista, un texto mesiánico, un texto que está hablando de la historia desde la perspectiva bíblica, la cosmovisión bíblica de la historia. Y se llevaron una sorpresa. En el capítulo 45, el verso anterior al capítulo dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiera. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo de los judíos será fundado. Y empieza diciendo en el 45, así dice Dios, a su escogido, a su ungido, a Ciro. ¿Quién era Ciro de Persia, amable televidente y buscador? Pues Ciro de Persia y Darío de Media eran los magnates y los líderes del imperio medo-persa. ¿Y qué pasó con el imperio medo-persa? El imperio medo-persa fue el segundo imperio después de Babilonia. Babilonia, en el sueño de Daniel, es la cabeza de oro. El pecho y los brazos de plata son los medos y los persas. Derrocaron a Babilonia. Babilonia destruyó el primer templo de los judíos que construyó el sabio Salomón. Vino Nabucodonosor, invadió Jerusalén, destruyó el templo, se llevó todas las cosas y se llevó cautivo a los judíos a Babilonia. Surgió el imperio medo-persa, Ciro de Persia, y Dios lo escogió para que rescatara a los judíos y les permitiera reconstruir su templo. Cuando vieron que él era el presidente 45 y que era un hombre que tiene mucho que criticarle, se les asemejó a Ciro de Persia. Fueron al capítulo 45 de Isaías y efectivamente encuentran allí esas diosidencias entre Ciro y Donald Trump. ¿Te molesta este argumento? I'm sorry for you, como dicen los ingleses. Mi querido televidente y buscador, este programa se llama Signos Vitales. La historia no es caprichosa, amable televidente y buscador. La historia tiene un principio y tendrá un fin. Y en el devenir de la historia se van dando estas cosas. Jesús partió la historia. ¿Por qué parte la historia Jesús? ¿Será que la historia no es historia secular? ¿O será que la historia tiene mucho de historia sagrada? Sí, Señor. ¿Dios sabe cuál es el fin de la historia? Sí, Señor. ¿Dios quita y pone líderes? Sí, Señor. ¿Cada nación va teniendo el líder que merece? Sí, Señor. ¿Todo procede de Dios? Sí, Señor. ¿Ha hecho libre al hombre? Sí, Señor. ¿Hay libertad? ¿Quién fue el que colocó a este personaje en la presidencia? Yo tengo mucho que decir de él como persona, pero el título allí es héroe o villano. Para muchos en el mundo él es un villano, y efectivamente la lectura que hay noticiosa de él es que tiene más de villano que de buena gente, pero hay una lectura profética, yo no me puedo desligar de ella. Miren, mis hermanos, amigos, buscadores, cuando estamos frente a una cuestión difícil de entender, hay tres puntos de vista: el suyo, el mío
y la verdad. Déjeme, yo uso ese argumento, déjemelo, yo lo uso. En cuanto a Donald Trump, hay 3 puntos de vista: el suyo, villano; el mío, héroe. Pero busquemos, dejemos esas 2 cosas y busquemos dónde está la verdad. Ya le doy aquí unos detalles. Tercer detalle que, a ver, yo quisiera que usted me entendiera, buscador. Este tercer detalle ya se escapa de cualquier escrutinio lógico. Resulta que Israel fue fundado después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi en el año de 1948. Acaba de cumplir 70 años. En los 70 años, Donald Trump dijo: voy a pasar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que Jerusalén es la capital histórica de Israel, fundada por David, no puede ser dividida. Entonces el mundo disparó las alarmas y dijo: si este villano de Donald Trump pasa la embajada, eso es reconocer al Estado de Israel y se va a prender el mundo. La pasó el 14 de mayo del año 2018 y nada pasó. A los 70 años de la fundación del Estado de Israel pasó la capital. Y qué extraño, mis queridos televidentes. Israel hizo una moneda conmemorativa. Usted puede entrar a Google. Es que muchas veces lo que aquí decimos, como no es de dominio público, no toda la gente maneja este tipo de visiones o comentarios, entonces dirán: no, eso es acomodado. No, no, no. El pueblo de Israel decidió acuñar una moneda conmemorativa a los 70 años del Estado de Israel. Entre a Google, busque moneda conmemorativa de los 70 años del Estado de Israel y sorpréndase lo que aparece allí. Aparece en la moneda el perfil, la esfinge de Donald Trump y la esfinge de Ciro de Persia, en la moneda conmemorativa. Ahora, hace poco, en mayo del año pasado, aparece la moneda conmemorativa con la figura del señor Ciro y la figura del señor Donald Trump. ¿Coincidencia o diosidencia? Donald Trump, villano, héroe o un hombre que se alineó al lado de Israel y por lo tanto debemos de tener más atención con él. Yo soy de los que quiere conocer cómo se va desarrollando el tipo de historia, que si el petróleo, que si el Islam, que si los amigos o enemigos de Israel. Hay detalles muy curiosos. En el periodo de la presidencia del señor Barack Hussein Obama, de origen musulmán, eso no es un secreto, señores buscadores. Vaya usted y mírele la biografía a Barack Obama. Sus padres son musulmanes. Entonces, él es un descendiente directo de Ismael. ¿Ismael quién es? Es el hijo de Abraham en una esclava egipcia. Abraham es el padre del pueblo de Israel. Abraham es el padre de la fe. Abraham es el gran patriarca. Tuvo 2 hijos. Un hijo en una egipcia, que es Ismael, los ismaelitas o los árabes. Y el hijo que Dios le dio en su esposa Sara, que fue Isaac. Isaac, de allí nacen los judíos. O sea que judíos y árabes tienen el mismo papá, uno con madre egipcia y otro con madre judía. Y Isaac da a luz a su hijo Jacob, y Jacob tiene 12 hijos que son las 12 tribus de Israel.
Jacob es el nombre antiguo de Israel. ¿Por qué Abraham, siendo el papá de Ismael, los musulmanes, y de Isaac, los judíos, se pelearon entre Ismael y Isaac? Claro, y esa lucha entre judíos y árabes hasta hoy, en Gaza, en Palestina, en Cisjordania, en Siria y en todos los países islámicos, está viva esa lucha. Termino con esto. ¿Coincidencia o diosidencia, querido buscador? Cuando cumplieron 70 años las Naciones Unidas, recuerde usted que el Papa Francisco fue a las Naciones Unidas y es el primer Papa que tiene un discurso frente a esa organización. Ese día lo recibió en el aeropuerto en Nueva York Barack Obama. Cuando los estudiosos de la profecía vieron el abrazo entre Obama, Barack Hussein Obama, y Jorge Mario Bergoglio, el Papa, no vieron al gran personaje católico y el presidente de los Estados Unidos. ¿Sabe qué vieron allí? El abrazo entre un ismaelita y un edomita. Esaú es Edom y Edom es Roma. Ese día, cuando se cumplieron 70 años en las Naciones Unidas, se abrazó Edom con Ismael, que esos han sido históricamente los dos grandes enemigos del pueblo de Israel. Termino y me despido con esto. Héroe o villano, le he dado unos elementos sencillos, unas diosidencias bien curiosas. La decisión la toma usted, amable buscador. Este es el tiempo más precioso de la historia. Todo esto tiene un sentido y todo esto tiene un propósito. Haríamos bien en alinearnos con la verdad de la Biblia, no su posición ni la mía, la verdad de la Biblia, y esperar de los cielos al que partió la historia en dos, a Jesús, que vendrá a consumar la historia. Él lo dice en el Padre Nuestro y lo clamamos: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ven, Señor Jesús, a consumar la historia, y que Dios bendiga a todos los que se ponen en línea con Israel. Si no viene en el transcurso de este día, la próxima semana tendremos otra entrega. Bendiciones. Presentamos Signos Vitales. Signos Vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos Vitales, con el pastor José Brown.